bienvenida a este desayuno del ciclo España Innova para asistir seguro a unas intervenciones muy interesantes sobre algo que es capital en el mundo en el cual estamos nosotros ahora mismo inmersos y además sufriendo todo tipo de convulsiones. La economía, la educación, la investigación son asuntos sin duda medulares en la vida de un país y de eso vamos a escuchar seguramente argumentos muy interesantes en este desayuno. Voy a dar la palabra a don Felipe Petriz, secretario de Estado de Investigación, para que introduzca la intervención de nuestro ponente, Rafael Rodrigo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Señor Petriz, cuando quiera. Buenos días a todas y todos. Gracias a Nueva Economía Forum por esta nueva oportunidad de intervenir en esta tribuna y en esta ocasión lo hago para presentar a don Rafael Rodrigo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Podrán comprender todos ustedes que para mí es un honor hablar de una persona de la que tanto y tanto bueno se puede decir. En 2005, el 14 de enero, la sonda Huygens aterrizó sobre Titán, la luna de Saturno. Era entonces, y todavía es, el único aterrizaje de un artefacto humano en la parte exterior del sistema solar, más allá del cinturón de asteroides. Aquel artefacto llevaba un instrumento, HASI, diseñado para tomar datos sobre las características de la atmósfera de este satélite de Saturno, uno de los mundos más interesantes del sistema solar. Uno de los investigadores responsables de este instrumento era Rafael Rodrigo. Dentro de 4 años, la sonda Rosetta se convertirá en la primera en explorar de una forma continuada y de cerca un cometa, el 67P, Churyumov-Gerasimenko. Como en el caso de Huygens, que acompañaba la sonda Cassini, un pequeño artefacto se separará de la sonda y aterrizará sobre este objeto para estudiar en contacto directo su núcleo helado. Después, Rosetta, que por cierto el pasado noviembre sobrevoló la Tierra dejando unas imágenes espectaculares, acompañará durante varios meses al cometa en su trayectoria alrededor del Sol. Y allí está también nuestro invitado de hoy, que ha sido el investigador principal en España para este proyecto. Creo que a estas alturas ya se pueden ir haciendo a la idea de la importancia de este científico y, si me lo permiten, del cuidado que hay que tener con él porque tiene ojos hasta en los lugares más recónditos del universo. Pero por suerte para todos nosotros, la tremenda capacidad de Rafael Rodrigo no se ha empleado en nada con lo que tengamos que tener cuidado, porque está dedicado al 100% al desarrollo de la ciencia en España. El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don Rafael Rodrigo, dicen los que le conocen y los que han trabajado con él, que desde luego es un gran investigador individual, pero sobre todo es un gran colaborador. Siempre está abierto a la colaboración y es capaz de negociar y de llegar a acuerdos para poder realizar con éxito grandes proyectos de investigación. Creo que este es un motivo esencial que explica su relevancia en grandes misiones de la Agencia Europea del Espacio, como las que he mencionado. Su gran complejidad, con la colaboración entre un gran número de investigadores de distintos países, requiere sin duda de un temperamento como el de Rafael Rodrigo, granadino, licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Granada, doctor en Ciencias Físicas por la misma universidad, profesor de investigación del Instituto Astrofísico de Andalucía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hay una famosa historia sobre Tales de Mileto que cuenta que mientras observaba los astros, con la vista fija en el firmamento y embelesado por su belleza, se cayó en un pozo y que una bonita y graciosa criada tracia se burló de que deseara vivamente conocer las cosas del cielo y no advirtiera las que estaban detrás de él y delante de sus pies. Y no sé si alguna vez habrá caído a algún pozo Rafa por tener la cabeza en la luna. Eso nos lo contará luego, si viene al caso. Pero creo que en capacidad multidisciplinar Rafael Rodrigo aventaja al filósofo griego.
La pasión con la que habla de las galaxias distantes o de las exóticas atmósferas de los planetas del Sistema Solar no le han impedido ser capaz de prestar atención a todo el entramado tecnológico y de organización cada vez más complejo que se necesita construir para seguir avanzando en el conocimiento del cosmos. Su capacidad como gestor la ha demostrado desde hace muchos años. Primero, como director del Instituto Astrofísico de Andalucía, un puesto que ocupó durante 14 años. Antes fue coordinador del área científico-técnica de Física y Tecnologías Físicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre el 2006 y el 2008. Desde entonces es presidente. También ha sido gestor del Programa Nacional del Espacio entre 1995 y 1999, del de Astronomía y Astrofísica entre 2000 y 2004 y es miembro de numerosos comités científicos. Como digo, esta hiperactividad en el ámbito de la gestión no le ha impedido seguir indagando en los secretos del universo y tener una productividad científica excepcional. Más de 200 trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Soy consciente de que desde su llegada a la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el tiempo que pueda dedicar a la investigación es mucho más limitado de lo que él desearía. Creo que también debemos, y así lo hago en este momento, agradecerle este sacrificio personal, este ejercicio de generosidad para ponerse al servicio de todos. Su amplia visión sobre el futuro de la ciencia, sustentada en un amplio conocimiento científico que no se circunscribe a su especialidad como astrofísico, le convierte en un timonel óptimo para la mayor institución científica del país. En estos últimos meses, desde que llegué a la Secretaría de Estado de Investigación, he podido comprobar esa voluntad de colaboración, esa voluntad de negociación para llegar a los pactos beneficiosos para todos, de la que me han hablado las personas que han tenido la oportunidad de trabajar más estrechamente con él. Durante el proceso de elaboración de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, he podido observar y verificar en él siempre su lealtad, su entusiasmo, su capacidad para ver los aspectos positivos, pero también su capacidad para señalar los negativos, siempre acompañado de propuestas concretas para subsanarlos. En definitiva, nos hace a todos el trabajo más fácil, incluso en los momentos más difíciles que hemos podido compartir también en este breve periodo de tiempo. Ahora se encuentra Rafael Rodrigo ocupado en la conversión desde Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde su anterior condición de organismo autónomo a la actual como agencia estatal. Y algunos de los proyectos que han contado con su colaboración han llegado o llegarán hasta los confines del Sistema Solar para aterrizar sobre los más extraños objetos y enviarnos información de valor incalculable. Estoy seguro, estoy convencido de que con su ayuda los temas más ordinarios que los gestores de la ciencia tenemos entre manos también llegarán a su destino y empezar a darnos los réditos que esperamos. Es el turno de escuchar a don Rafael Rodrigo, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias primero a Foro Economía, Foro Innova, por esta invitación para exponerles mis ideas sobre el sistema español de I+D y espero no ser demasiado árido en la exposición de un sistema tan complejo y poder suscitar múltiples preguntas al final de mi charla, ya que entiendo que esa es la finalidad de estos magníficos desayunos, dialogar con ustedes. Desde luego les aseguro que una disertación sobre astrofísica, mi especialidad, como ya le ha dicho el secretario de Estado, podría haberla montado de manera quizás más amena, pero seguro que entonces no dispondría ni de esta oportunidad ni de este foro, así que nos vamos a conformar con lo que tenemos. Antes de iniciar mis palabras, quiero obviamente también agradecer al secretario de Estado, Felipe Petri, su presentación y sus gratas palabras en torno a mi trayectoria profesional y personal. Muchas gracias, Felipe. Y sin más preámbulos, vamos a entrar en faena.
Mucha gente piensa que el tan repetido polinomio de I más D más I describe un proceso secuencial y unidireccional según el cual primero se produciría un descubrimiento científico, representado por la I mayúscula. A continuación, este descubrimiento sería llevado a una fase ulterior de desarrollo, la D mayúscula del polinomio, y finalmente del maridaje entre ambos surgiría la innovación, que se representa, yo creo que con falsa modestia, con una I minúscula. Bueno, las cosas son mucho más complicadas, como podemos concluir tras un análisis un poco más sosegado de la historia de la ciencia y la tecnología, o como ustedes quieran, de la historia sin más. Pensemos, en efecto, que si el género humano consiguió avanzar paso a paso, pero sin interrupción, desde el Paleolítico superior hasta la era industrial, se debió a que nunca ha dejado de innovar. La agricultura, la ganadería, la pesca, la navegación, la metalurgia, la construcción, el vestido, las armas, las herramientas, las religiones, la escritura, el arte, etcétera, etcétera, un larguísimo etcétera que deja su elección, no son más que innovaciones, es decir, creaciones del intelecto humano, mediante las cuales nuestra especie fue mejorando sus condiciones de vida, se fue civilizando e independizando en cierta medida de las condiciones simplemente naturales en las que transcurría la vida de, digamos, nuestro antepasado, el hombre de Atapuerca. Durante todos estos larguísimos 1000 años no existía la ciencia, ni los científicos, y sin embargo nunca dejó de existir progreso e innovación. Incluso en fechas tan recientes como las de invención de la máquina de vapor, que se desarrolló a lo largo de los siglos XVIII y XIX, no se habían todavía formulado los principios de la termodinámica, que se le ocurrieron a un recién licenciado Nicolas Carnot en 1824. Se ha dicho así, con cierta gracia, para algunos más y para otros menos, que deben más los principios de la termodinámica a la máquina de vapor que la máquina de vapor a los principios de la termodinámica, lo que es totalmente cierto si se repasan los hechos históricos. Pues bien, esta somerísima síntesis histórica, que más bien parece un microrrelato de Twitter, nos podría bastar para concluir, aunque sea de manera provisional, que el modelo de innovación no sigue un proceso lineal y que, por lo tanto, lo de la I más D más I hay que tomarlo con cierta cautela y algo de inteligencia. El problema es que los modelos alternativos para explicar el proceso de innovación que pretenden describir toda su complejidad son casi incomprensibles y muy confusos, llenos de circulitos y flechitas en un sentido y otro que tratan de plasmar las diferentes interacciones, las retroalimentaciones, los efectos colaterales y las derivadas varias. Estos modelos alternativos son, como les digo, tan complicados que un sarcástico estudioso de ellos dijo que les parecían y les recordaban un plato de espaguetis con albóndigas. Lo digo por lo de los circulitos y las flechitas retorcidas. Bueno, vamos a dejar por el momento al menos los modelos de innovación y su relación con la ciencia, y permítame ahora una inmodesta autocita. Hace unos días, en realidad no hace unos días, hace unas semanas, asistí a un acto de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y en las palabras que dirigí a los asistentes intenté hacerles ver que si bien la cerámica era un invento neolítico, su evolución desde que contrajo relaciones con la ciencia ha sido más rápida y más profunda que la que había tenido en los 6 o 8.000 años anteriores. Es decir, ha avanzado más la cerámica en los últimos 50 años que en los últimos 50 siglos. Y eso sí que se debe de manera exclusiva a la ciencia de los materiales y a sus correspondientes tecnologías. Algo así podríamos decir también de los medios de transporte, desde el descubrimiento de la rueda y de los carros allá por la lejana Edad del Hierro hasta el ferrocarril decimonónico. Hoy hay sin duda muchos avances e innovaciones, pero ha habido muchos más en los últimos 100 años y créanme que los actuales trenes de levitación magnética, los reactores supersónicos o los cohetes espaciales no son posibles, ni hubieran sido posibles sin la ciencia y la tecnología moderna. Es decir, no son simples mejoras artesanas del carro egipcio o mesopotámico. Lo de la I más D más I no funciona, pues, en todas las ocasiones, ni de manera ni ideal, pero cuando funciona, vaya que sí funciona. El problema es quizás de tempo, o por decirlo de alguna manera más llana, de tiempos. Los efectos benéficos que para la economía de una sociedad o para su bienestar tiene el fomento de la I más D y de la innovación solo se perciben a medio o largo plazo. Y como ya todos sabemos, a largo plazo todos estaremos muertos, lo que es doblemente cierto si hablamos de manera metafórica de la vida o muerte política. Para los políticos, en efecto, los resultados de sus programas deben ser percibidos en muy pocos años. Pero la política científica es, por definición, una política estratégica y de largo plazo. Los modelos científicos y tecnológicos de países como Israel,
Finlandia o Corea del Sur, nos producen hoy admiración y sana envidia, pero llevan décadas invirtiendo en capital humano y en infraestructuras científico-tecnológicas. Eso, señoras, señores, no se puede comprar llave en mano, ni produce frutos al verano siguiente, en la primera cosecha. Cuando hablo de los plazos y las inversiones en I+D ante los escolares de mi tierra, suelo ponerles como ejemplo el de los olivares. Uno no planta olivos y espera recoger aceitunas inmediatamente, al invierno siguiente, como sabe cualquier campesino andaluz, pero gracias a que generación tras generación los campesinos de nuestra tierra han plantado árboles para que se recogiesen las aceitunas, sus hijos y sus nietos, tiene hoy España una delantera en la producción de aceite de oliva y aceituna de mesa que será muy difícil de alcanzar por otros países. Pues bien, el equivalente a los olivares de Jaén en universidades y centros de investigación lo han venido creando los países que lideran el mundo en I+D, en algunos casos durante siglos, y en otros durante unos cuantos decenios. Y alcanzarlos supone un esfuerzo largo y continuado, sin esas arrancadas de caballo y paradas de burro tan características de nuestra historia. Piensen ustedes, por ejemplo, en la buena marcha que llevaba España durante los últimos años de la era alfonsina y casi toda la época republicana, y la terrible sangría y descapitalización científica que sufrió con la guerra civil y las primeras décadas franquistas. Don Camilo Alonso Vega, un ilustre ministro de Gobernación de la época, decía entonces con una inocente sinceridad: dicen que se han marchado de España todos los sabios, como si aquí solo nos hubiéramos quedado los burros. Bueno, me dirán ustedes que estoy hablando de épocas muy remotas, de episodios remotos. Es cierto que yo tampoco había nacido cuando don Camilo Alonso Vega se sinceraba de aquella manera, pero la solución de continuidad que tuvieron las décadas del 50, del 60, incluso de los 70, en el Sistema Nacional de I+D todavía se percibe, y yo lo percibo, desde la presidencia del CSIC, 40 años después. Porque, como les decía, los sistemas científicos son como olivares, que tardan decenios en estar en plena producción. Pero volvamos al presente y veamos cómo estamos hoy, es decir, cómo es el actual Sistema Nacional de I+D. No pretendo abrumarlos con datos, aunque reconozco que es por deformación profesional uno de mis defectos. Yo sé que todos mis más íntimos colaboradores me criticarán después todos estos datos, pero están acostumbrados. Tampoco pretendo desglosar en unos pocos minutos los grandes números de la investigación en España. En todo caso, solo me correspondería poner en valor al CSIC, la institución que represento. Sin embargo, esto es muy difícil, harto difícil, sin exponer previamente el contexto más general de la I+D en España. Por ello, les pido disculpas por adelantado, porque para describir brevemente la situación actual del Sistema Nacional de I+D es inevitable mencionar muchas cifras. Y si dispusiéramos de un proyector, de diapositivas, este trámite lo podríamos despachar de una forma incluso amena, con unas pocas gráficas e histogramas, pero así, a palo seco, puede resultar un poco árido. Bueno, voy a intentarlo. España ha avanzado mucho en todos los indicadores que se utilizan para medir la I+D, tanto indicadores de input, gastos o personal, como indicadores de output, publicaciones o patentes. Y hablando de indicadores, el primero y más común en utilizarse es la inversión en I+D+I. Todos ustedes saben que ya en 2009, el año pasado, los presupuestos generales del Estado superaban por primera vez los 10.000 millones de euros dedicados a la I+D+I, es decir, un 2,8% de los presupuestos generales del Estado, y que de esta cantidad el 62% era gestionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Todos ustedes también han oído en multitud de ocasiones que el Estado en los últimos 5 años ha más que duplicado los presupuestos de I+D+I, llegando así a más del 1,3% del PIB, pero lejos aún de los objetivos de la Agenda de Lisboa o de Barcelona, y lejos del necesario equilibrio entre la financiación pública y privada de la investigación. La Ley de la Ciencia de los años 80 produjo una auténtica revolución en la ciencia española y, sin duda, fue el primer detonante de lo que podríamos llamar una auténtica explosión de esta actividad. Así, analizando la producción científica por quinquenios desde el año 81 hasta 2007, la producción mundial se multiplicó por 2, mientras que la española lo hizo por 9 y la del CSIC por 14. Voy a abrir un paréntesis aquí para resaltar que todas las referencias que haga a partir de ahora al CSIC, buenas o malas, lo son, así, sin lugar a dudas, por nuestra capacidad de colaboración, sobre todo con universidades, con empresas, con comunidades autónomas. En este sentido, el 40% de nuestros institutos y centros de investigación son de titularidad compartida con universidades, otros OPIs y gobiernos.
y, obviamente, su contribución es esencial a la hora de analizar nuestros resultados. Cierro paréntesis y retomo algún dato adicional sobre la producción científica, porque si importante es la cantidad de la misma, mucho más lo es la calidad. En el periodo 1981-85, el impacto de las publicaciones españolas relativo al mundo, según los índices al uso, era de 0,51. Es decir, un 49% por debajo de la media mundial, cuyo índice se fija en el valor 1. En el periodo 2003-2007, el índice de impacto español había alcanzado la media mundial, es decir, había alcanzado el valor 1, mostrando, además, la mayor y mejor evolución en este periodo, desde 81 hasta 2007, de los 14 países con mayor producción científica mundial en el último quinquenio. En ese mismo periodo, el CSIC pasaba del valor 0,75 a 1,21, es decir, un 21% por encima de la media mundial, lo que nos coloca ya por encima de otras instituciones europeas homólogas, como es el CNRS francés o el CNR italiano. Con todo, además, España es responsable de más del 3,4% de la producción científica mundial. Y si solo contamos lo que podríamos denominar como producción de excelencia, en las conocidas revistas de referencia Science y Nature, España ha pasado en los últimos 10 años de una cuota del 1,6% al 3,81%, es decir, que también vamos bien en calidad. Permítame aquí otra cuña publicitaria del CSIC, cuyos investigadores han sido responsables del 51% de estas publicaciones de excelencia con participación española en 2009. Podría citarles otros muchos datos referentes a la generación de conocimiento del más alto nivel, a la capacidad de captación de recursos económicos altamente competitivos, como son los fondos europeos. Por ejemplo, aquí el CSIC sigue siendo la institución española en la captación de fondos y la cuarta institución europea. Y hablando de rankings, y aunque los que me conocen saben que no soy muy proclive a los mismos, les comento que según el último estudio realizado por SIMAGO, el SIMAGO Institution Ranking, que analiza las capacidades de 2.068 instituciones en 84 países, el CSIC ocupa por su potencial investigador el 8º lugar a nivel mundial. Todos criticamos los rankings, yo primero. Y es verdad que hay que ser extremadamente cauteloso y analizar correctamente todas las variables que se incluyen en los mismos. Pero, en fin, no está nada mal que por una vez se pueda hacer todo esto desde la posición 8 del mundo. Sin embargo, todos estos buenos datos se contrarrestan en alguna medida con nuestra producción tecnológica, en la que, por ejemplo, España es responsable de menos del 1% de las patentes. Y todo ello a pesar del notable aumento de su número, ya que desde 1995 a 2008 hemos multiplicado por 8 el número de patentes PCT y por 5 el de patentes europeas. Nuestra producción tecnológica está muy por debajo de la producción científica porque en producción de patentes estamos por debajo de muchos países de menor población que el nuestro, incluso en cifras absolutas. Países como Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Israel o Suecia, por no mencionar más que unos cuantos, nos superan ampliamente en producción de patentes y nuestras modestas 966 patentes en la lista norteamericana producen, yo creo que es cierto sonrojo, frente a las 22.000 patentes de Corea, las 23.000 de Alemania, las 79.000 de Japón o las 241.000 de Estados Unidos. Más aún, si uno revisa el ranking anual del Patent Cooperation Treaty, con cerca de 3.300 empresas e instituciones, se encuentra con que la primera entidad española que figura en su lista es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que figura más allá del puesto 200, siendo además responsable de más del 49% de las patentes solicitadas por el sector público español. Es el único caso de los países industrializados cuya primera entidad patentadora no es una empresa, sino un organismo público de investigación y cuya primera posición, por cierto, se viene manteniendo al menos durante todo este siglo. Este puesto les puede parecer a ustedes bajo, y lo es, pero el MIT anda por el puesto 100, porque los primeros puestos, obviamente, de la relación están ocupados por Huawei Technologies, Panasonic, Philips, Siemens, Toyota, Fujitsu, etcétera, etcétera, es decir, las grandes empresas innovadoras. Estos hechos no son tan extraños si uno considera que el gasto de I+D que realizan las empresas supone en Suecia el 2,49% de su PIB, 2,43% en Corea, 2,30% en Finlandia, 1,73% en Alemania, pero en España tan solo el 0,57%. Es decir, la aportación del sector productivo al esfuerzo nacional de I+D es muy bajo, sobre todo si se compara con el de otros países. Y aunque el sector público cumpla relativamente bien su papel,
el resultado global sigue siendo muy insuficiente para nuestro grado de desarrollo porque nos falla fundamentalmente el sector que en otros países es el motor de la I+D y de la innovación. Si acudimos a otro indicador de input, como es el de personal, los datos casan muy bien con los de gasto. En Finlandia hay 21,8 personas dedicadas a I+D por cada 1.000 trabajadores activos, en Suecia 16,9, en Dinamarca 15,9, Japón 14,1, en la Unión Europea de los 15, 11,1 y en Corea 9,9 y en España 8,8, a pesar de haber casi duplicado este número en la última década. Dedicamos, pues, menos dinero y menos trabajadores a labores de I+D que nuestros competidores en los mercados internacionales. ¿Qué podemos esperar? España está dedicando un 1,35% de su PIB a la I+D, según los últimos datos que ofrece el INE. Pero ¿no creen ustedes, además, que el esfuerzo es homogéneo? Solo 10 comunidades autónomas están por encima del 1%. Las otras 7 ofrecen datos mucho peores. Por todo lo dicho, creo que se hace necesaria una revisión en profundidad de nuestro sistema que incluya desde planes nacionales más vigorosos y universidades y OPIs más capaces, hasta reformas normativas como las que ya se han producido, como la que ha citado el secretario de Estado, con la conversión del CSIC en una agencia estatal, una reforma de la Ley Orgánica Universitaria o una nueva ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, que proporcionen las herramientas necesarias para que se produzca el impulso decisivo y el despegue definitivo de la I+D en España. Bueno, ya supongo que están agotados de números, yo al menos sí. Así que todos que tenemos un poco la cabeza ya más loca, vamos a volver a un razonamiento de tipo más general. Y es probable que todo lo que acabamos de ver les suene a algunos de ustedes con un poco a música celestial. Más de uno pensará, bien, ¿y todo esto qué produce? ¿O qué beneficios genera? Pues bien, no le voy a hablar de, digamos, los entornos, que es un concepto muy en boga en la teoría de la innovación, porque no soy economista y probablemente muchos de ustedes saben mucho más que yo. Pero les voy a describir un par de experiencias de lo que podríamos llamar entornos, que nos pueden ayudar a entrar en materia en esta tercera y última parte de mi discurso. Existen desde hace varias décadas en la Ría de Vigo un par de institutos de investigación, uno del CSIC y otro del Instituto Español de Oceanografía, que trabajan, entre otras cosas, y básicamente sobre el mejillón. Las Rías Bajas gallegas son la segunda región productora de mejillón del mundo y hasta la imparable accesión de China eran la primera. Existe en Málaga un instituto de investigación del CSIC dedicado al estudio de los cultivos subtropicales, instituto que acabamos de asociar con un grupo de la Universidad de Málaga para crear un instituto de investigación de titularidad compartida sobre hortofruticultura subtropical. La región de Málaga es ya la primera productora de Europa de aguacates, mangos y papayas, por no hablar del cultivo de la fresa de Huelva, que debe mucho también al centro de la Mallora al que me acabo de referir. Obviamente, nuestros institutos no son la única explicación, ni la única causa de la existencia de estos bollantes sectores económicos que dan empleo directo e indirecto a miles de personas. Somos conscientes, y así lo he dicho al principio, de que lo de la I+D+I no es un proceso lineal, ni directo, pero tenemos suficientes datos y evidencias para afirmar que estos sectores económicos no habrían sido posibles sin la I+D subyacente y concomitante. Y con esto doy paso a la tercera parte de mi discurso, en la que le voy a presentar una serie de experiencias exitosas a lo largo del tiempo, no solo ahora, sino también desde hace mucho tiempo, en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Comencemos con un caso que es producto de la actividad científica más básica, en la que la investigadora, cuando decide comenzar a trabajar en este tema particular, en ningún caso tiene en cuenta que los resultados de su investigación pudieran tener aplicaciones industriales. En efecto, cuando una joven Margarita Salas regresa a España tras una estancia en los Estados Unidos y reflexiona sobre su actividad futura, decide que ha de investigar en un ámbito nuevo, en el que no haya excesiva competencia externa y que solo precise de una instrumentación asequible, lo que marcaban entonces los tiempos y las circunstancias. El tema que elige es un tipo de virus bacteriófago, FI29, que infecta a Bacillus subtilis. Los virus son, como todos ustedes saben, moléculas de ADN o ARN rodeadas de una envoltura proteica que necesitan células viables para poder replicarse. Utilizan la maquinaria metabólica de las células para sintetizar su material genético y las proteínas de la envoltura. En el caso del bacteriófago FI29, esta maquinaria metabólica comprende una enzima, la ADN polimerasa de FI29, sobre la que la profesora Margarita Salas
centra una parte esencial de su investigación en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, centro mixto entre el CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid. Junto con Luis Blanco, publica en 1984 la caracterización y la purificación de la polimerasa en una revista de alto impacto científico. Entre 1985 y 1989 continúan publicando resultados que muestran que el ADN polimerasa de Fi29 posee unas propiedades muy singulares que la diferencian de otras ADN polimerasas y que pronto llaman la atención de la comunidad científica, en particular la de un colaborador norteamericano del grupo, a la sazón, asesor de una compañía también norteamericana, que advierte a esta sobre la potencial aplicabilidad de los resultados y establece la relación entre ambas partes, los investigadores y la empresa. Los responsables de United States Biochemical Corporation, USB, proponen a los investigadores que protejan los resultados mediante patente y negocian con la institución un contrato de licencia en exclusiva. De este modo, en 1989, y con la ayuda de USB, se realiza la primera patente del ADN polimerasa de Fi29, siendo el CSIC su propietario y los doctores Luis Blanco, Antonio Bernat y Margarita Salas sus inventores. El grupo continúa con la investigación de ADN polimerasa y unos años más tarde, en el 95, produce una nueva patente. Posteriormente, la empresa Amersham Biosciences se convierte en propietaria de UCB y sigue el grupo y la relación con esta nueva empresa. Comienza entonces la comercialización de un kit de amplificación de ADN circular y 2 años más tarde, en el 2003, continúa con otra patente y otro kit. En ambos casos se obtienen productos de amplificación de alta calidad. Desde ya 2001 se han vendido más de 75.000 kits para la amplificación de ADN basados en estas patentes. Los kits que se usan en todo el mundo para investigación en análisis genéticos y forenses. Además, el método es utilizado por empresas competidoras mediante un acuerdo de licencia cruzada. Las patentes del ADN polimerasa de Fi29 han producido unas regalías para el CSIC de unos 6,6 millones de euros hasta la fecha. Y ahora, algunas reflexiones. Como decía al principio, este caso es producto de la actividad científica básica. Se trata de investigación de la más alta calidad, como lo acreditan el impacto científico de las publicaciones y el prestigio de la profesora Salas y de su grupo a nivel mundial. En su transferencia, las relaciones personales y profesionales del grupo juegan un papel esencial. También la presencia de investigadores en los consejos de las empresas. La transferencia, considerada como el proceso que lleva el resultado de la investigación al mercado, lleva tiempo, mucho tiempo. Las primeras publicaciones son del año 84 y el producto no se comercializa hasta el 2001. Es más, se podría decir que cuando se realiza la solicitud de patente aún no existía mercado. No se trata de patentar los resultados y ponerse a investigar en otras disciplinas, en otros asuntos. A lo largo de todos estos años, el grupo de investigación ha continuado investigando en este tema y produciendo mejoras que se incorporaban al producto. La relación entre los investigadores y sus interlocutores industriales se ha mantenido en el tiempo, lo que ha repercutido en sus investigaciones y ello a pesar de los cambios en la propiedad de la empresa. Aunque a nivel presupuestario de la institución las regalías obtenidas tienen tan solo un pequeño impacto, a nivel de grupo este impacto es más grande, ya que aproximadamente 1/3 de las regalías retornan al grupo para aplicarlas en su investigación. Además, yo creo que, sin lugar a dudas, se puede afirmar que la experiencia adquirida por el grupo ha hecho a sus miembros, así como a los investigadores más jóvenes que se forman con ellos y a su entorno más inmediato, más receptivos hacia la transferencia de sus resultados. De hecho, a fecha de hoy, todos los inventores de las patentes forman parte de iniciativas empresariales, algunas de ellas con un amplísimo desarrollo. Desde el punto de vista de su impacto, no es arriesgado decir que los kits comercializados han tenido un fuerte impacto en la evolución de la investigación biotecnológica en todo el mundo. Raro es el laboratorio del ámbito de la biotecnología y biomedicina industrial o público que no utiliza los kits basados en las patentes del CSIC. Además, se utilizan rutinariamente en los análisis forenses que involucran análisis de ADN, con el impacto social que ello conlleva, como estamos acostumbrados en los telefilm, a ver en los telefilm tipo CSI, le falta la C, pero bueno, y similares que están de moda. El siguiente caso del que me gustaría hablar es, como veremos, tiene unas características muy diferentes al anterior. En este caso todo empieza cuando un empresario ve que el futuro de su negocio peligra. Angulas de Aguinaga se crea en el año 1974, cuando varias empresas familiares con larga tradición en la pesca y comercialización de la angula decidieron unir sus esfuerzos y crear la mayor empresa del sector.
Sin embargo, a principios de los años 80, la captura de la angula empezó a caer drásticamente, de forma que la compañía solo consigue comercializar un 10% del volumen habitual. Ante un problema de tal magnitud, Angulas de Aguinaga tiene que buscar alternativas de negocio, decidiéndose por la creación de un sustituto natural de la angula. Es entonces cuando entra en contacto con el grupo del profesor Javier Borderías y de la profesora Margarita Tejada del Instituto del Frío del CSIC, aquí en Madrid. El grupo de Javier Borderías realiza investigación científica y tecnológica en una línea que comprende la valorización del pescado picado y estudios sobre surimi y sus productos derivados. Se trata de aprovechar sus productos de músculo de pescado procedentes del fileteado de especies muy valoradas o bien músculo entero de especies infravaloradas. Y así se orienta tanto a la elaboración como a la conservación y a la fabricación de productos reestructurados. Tras numerosas conversaciones, y créanme que suelen ser bastante tediosas todo este tipo de conversaciones entre el grupo investigador y los gestores y propietarios de la compañía, se fijaron los conceptos de desarrollo que posteriormente se plasmarían en un contrato de investigación. Se decidió entonces desarrollar un producto basado en surimi que simulara el aspecto, el color, la textura y las sensaciones de la angula. En fin, yo sé que no es lo mismo, es un sucedáneo, pero bueno. Tras la realización de pruebas de laboratorio, pruebas de vida útil y pruebas del consumidor, utilizando socios amigos y después de haber sido desarrollada la maquinaria por una empresa japonesa en 1991, se produce el lanzamiento de la Angula del Norte. Y Angulas de Aguinaga abandona la pesca y comercialización de la angula. El producto se protege por 2 patentes propiedad de la empresa, una de producto y otra de proceso de fabricación, además de otras patentes asociadas y relativas a la maquinaria. Del carácter exitoso de este proceso de transferencia de conocimiento da fe la previsión de 90 millones de euros de facturación en el año 2009, o la existencia de 2 plantas industriales que dan trabajo directo a más de 245 empleados. Pero toma una mayor dimensión si se tiene en cuenta que la que ahora sería una zona deprimida ante la desaparición de su fuente tradicional de sustento, la pesca de angula, se ha convertido en un paradigma de la innovación en su sector, con una empresa que dispone de un departamento de I+D con 4 técnicos, en la que más del 30% de sus productos son innovadores, es decir, tienen menos de 2 años en el mercado. Una empresa que colabora habitualmente con el CSIC y que participó en el proyecto Seafood del 6º programa marco de la Unión Europea junto con el Instituto del Frío. El tercer caso que le voy a contar tiene uno de los protagonistas al CSIC, en concreto al Departamento de Superconductividad del Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona, dirigida por el profesor Xavier Obradors. Y califico como uno de los protagonistas al CSIC, pues este caso nunca podría ser una experiencia exitosa sin la concurrencia de varias partes, todas ellas activas o especialistas en diferentes eslabones de lo que viene a componer una cadena de valor, la distribución de energía eléctrica. En concreto, fruto de la colaboración entre nuestro instituto, la empresa electrónica Endesa, Nexans, empresa multinacional líder en fabricación de cables, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro Tecnológico La Internalia, se ha podido ensayar con éxito el cable superconductor de mayor capacidad de transporte a nivel mundial. En diciembre pasado, un cable superconductor de 30 metros para media tensión de 25 kilovoltios, fabricado por Nexans, utilizando el material superconductor del CSIC, ha transportado 3.200 amperios en condiciones de laboratorio, lo que supone casi un 10% más que cualquier otro cable análogo instalado en el mundo. La potencia transportable por el cable en corriente continua se acercaría así a los 170 megavatios, con un solo cable, con pérdidas inferiores a 25 kilovatios por kilómetro, frente a los 400 kilovatios por kilómetro que se perderían en un sistema de transporte trifásico convencional para una potencia similar. Este resultado forma parte del proyecto Supercable, proyecto que fue merecedor de uno de los premios Novare que convoca Endesa y que se enmarca en el desarrollo de tecnologías básicas adecuadas para la introducción de materiales superconductores en nuevos dispositivos para la mejora de la eficiencia, estabilidad, fiabilidad y capacidad de la red eléctrica. En este punto, de nuevo, es importante señalar que los primeros cimientos de este proyecto se pusieron hace más de 5 años, con la participación en un proyecto europeo de Nexans, del Instituto de Ciencias y Materiales de Barcelona, y que su desarrollo se complementa con otros proyectos desarrollados en este instituto de diversa naturaleza y fuente de financiación, orientados tanto al desarrollo de materiales superconductores como a su producción, sus propiedades físicas y a la ingeniería asociada a sus aplicaciones.
La madurez alcanzada en este proyecto permite avanzar en el licenciamiento de la tecnología hacia el sector industrial, al cubrir una parte de la distancia que hay que recorrer entre el conocimiento adquirido por el grupo de investigación y su comercialización. Esta estrategia es claramente una apuesta encaminada a aumentar las posibilidades de éxito de la transferencia de tecnología. Bueno, acabamos de hablar de superconductividad, un fenómeno descubierto a principios del siglo pasado, 1911, que se explica teóricamente en 1957 y cuyo estudio ha supuesto la obtención de varios premios Nobel a lo largo de estos años, que ha permitido el desarrollo de los imanes que hacen posible los grandes aceleradores de partículas, de los sistemas de resonancia magnética nuclear, sin los que habría sido impensable el desarrollo experimentado por ciertas disciplinas médicas y que, como hemos visto, pronto se incorporará al transporte eléctrico. Pasemos ahora a hablar de nanotecnología, un concepto más reciente, segunda mitad del siglo XX. Nanotecnología que es la base de un nuevo recubrimiento cerámico que contribuye a que 3 empresas españolas conserven su posición en un mercado cada vez más competido. El nuevo esmalte nanoestructurado multifuncional tiene en su base el resultado de un trabajo conjunto entre los Institutos de Cerámica y Vidrio y el Instituto de Ciencias y Materiales de Madrid, protegido en 2007 mediante patente. El desarrollo industrial se ha realizado por parte del Instituto de Cerámica y Vidrio, conjuntamente con la empresa Stolza Sociedad Anónima, productora de nanopartículas basada en sepiolita, Keraben Sociedad Anónima, fabricante de azulejos cerámicos, y Kerafrit, productor de esmaltes cerámicos, empresas estas últimas que licenciaron la patente en noviembre de 2008. Las características únicas del producto consisten en poseer una superficie brillante de tipo metalizado, resistente a los ácidos y de fácil limpieza. Este producto es excepcional y no hay ningún otro comercial que actualmente sea comparable. La innovación se basa en el empleo de las nanofibrillas de sepiolita, una arcilla natural para soportar nanopartículas metálicas de cobre y de hierro. Dichas nanopartículas se encuentran dispersas, ancladas en la superficie de la sepiolita y protegidas frente a los tratamientos térmicos para obtener el producto cerámico. Desde el punto de vista científico, lo que hace único a este producto es la reproducción mimética de una nanoestructura biológica como es la hoja de la Colocasia esculenta, que representa un efecto hidrófobo, es decir, repele el agua debido a la suma de una microestructura con una nanoestructura superpuesta. Este efecto, conocido, qué nombre tan bonito, como flor de loto, permite que las gotas resbalen por la superficie y de esta forma se arrastra la suciedad, se reducen los productos de limpieza, se obtiene un efecto anti-BAO y se previene el deslizamiento por humedad, entre otras ventajas. Con todo, el éxito del producto radica en que es totalmente compatible con los procesos convencionales de producción de los azulejos actuales. Sin duda, tiene menos glamour que la interpretación científica, pero muy expresivo de lo sinuoso del tránsito de los resultados de la I+D a los productos del mercado. La implantación industrial se encuentra en fase de escalado de las instalaciones para producir de forma masiva este producto. Se estima que para este año se puedan producir las 40 primeras toneladas de nanopartículas. Hemos visto 2 productos de hace 15-20 años y 2 productos muy novedosos. Un producto biotecnológico, un nuevo alimento, un cable revolucionario y una cerámica única. Acabemos, como buenos herederos de la cultura mediterránea, con el vino. Ya sé que no es la hora, pero bueno, acabemos con el vino. Y eso que en este caso nos vamos a situar en la cornisa cantábrica, en la Atlántica, en la tierra del Albariño. En este caso, los resultados son producto de la colaboración entre una empresa, Bodegas Terras Gauda Sociedad Anónima, y 2 institutos del CSIC, la Emisión Biológica de Galicia y el Instituto de Fermentaciones Industriales del CSIC en Madrid. El trabajo se centró en los viñedos propiedad de Bodegas Terras Gauda Sociedad Anónima, y sus objetivos comprendieron la selección de plantas, el estudio enológico de los clones de albariño seleccionados, la selección de levaduras y, por último, la transferencia de los resultados y de la experiencia al sector. En primer lugar, se seleccionaron en la variedad de albariño y, concretamente, en los 115 clones de esta variedad conservados por la empresa, si efectivamente pertenecían a esta variedad y si estaban libres de virus. En segundo lugar, se estudiaron sus características agronómicas y se cuantificó su nivel de susceptibilidad a las enfermedades de mayor incidencia en la viticultura gallega. A partir de todos estos datos, se intentaron conjugar las condiciones del clima, suelo y características de la planta para seleccionar aquellos clones capaces de dar la máxima calidad y rendimiento en las condiciones particulares de los viñedos de la bodega.
En función de los resultados obtenidos de este estudio de plantas, se seleccionaron aquellos clones que presentaban mayor interés desde el punto de vista agronómico, de resistencia a enfermedades, y se realizaron microvinificaciones de cada uno de los clones por separado. En cada uno de los vinos se analizaron diferentes parámetros con el objetivo de comprobar cuáles producían los mejores vinos y, sobre todo, cuáles presentaban el sello único de bodegas Terras Gauda Sociedad Anónima. En los mismos viñedos en los que se habían realizado los estudios anteriores se seleccionaron además levaduras ecotípicas y se las analizó con el objetivo de seleccionar aquellas que, además de llevar a cabo una correcta fermentación de los mostos, fueran diferentes a las existentes actualmente en el mercado y confirieran así al vino unas características tales que permitiera diferenciarlo del resto de los albariños. Como resultados científicos han seleccionado unos cuantos clones, 22 de los 115, se seleccionó una levadura ecotípica y se puede afirmar que los mostos obtenidos a partir de estos albariños y fermentados con esta levadura permiten obtener un vino de gran calidad y con el sello particular y único de la bodega. El objetivo de nuestros investigadores, tal como ellos mismos expresan, era demostrar al sector vitivinícola de Galicia hasta qué punto se puede mejorar la calidad y aumentar la competitividad de sus vinos y, por tanto, de las empresas, aplicando los conocimientos y la experiencia científica al estudio de los productos agroalimentarios. Este esfuerzo, realizado de forma conjunta y siempre cercana con la bodega, fue acreedor al premio de la Real Academia Gallega de Ciencias 2009 al mejor trabajo de investigación. Aunque tal vez el mejor premio sean las declaraciones de la empresa, que no me resisto a leer de forma literal. Inicio la cita. En el año 2001, cuando nos planteamos diversas líneas de investigación precisas y bien definidas, orientadas a profundizar en el conocimiento de nuestra principal variedad, el albariño, sabíamos de la existencia del CSIC y de las posibilidades de colaboración que nos podría brindar. Pero como suele suceder en el inicio de toda relación entre la empresa y los centros públicos de investigación, había por nuestra parte cierto temor respecto a que el CSIC pudiera entender claramente nuestras necesidades reales de investigación. Temor posiblemente motivado por nuestro desconocimiento de hasta dónde podía llegar a ayudarnos y de la fortaleza como centro de investigación de referencia en España. Una vez vencidas esas reticencias iniciales, comenzamos nuestra fructífera colaboración en un proyecto con la Misión Biológica de Galicia acerca de la selección clonal del albariño. El éxito de este primer proyecto superó todas nuestras expectativas y la desconfianza inicial se tornó en una relación profunda de respeto y admiración por el trabajo bien hecho y por la seriedad de todo el equipo liderado por la doctora Mari Carmen Martínez. En paralelo, este buen hacer científico cimentó una excelente relación personal, lo que en gran medida motivó la búsqueda de apoyo en el CSIC para otros interesantes proyectos, tanto con la Misión Biológica de Galicia como con el Instituto de Fermentaciones Industriales de Madrid. Así, el equipo del doctor Alfonso Carrascosa se unió, consiguiendo en un año 2 patentes relacionadas con dos partes fundamentales del proceso de elaboración de nuestros vinos que nos han ayudado a consolidar la calidad de estos. Probablemente sin esta excelente relación profesional y personal y sin entendimiento perfecto con los grupos de la Misión y del Instituto de Fermentaciones Industriales, no habríamos llegado a estos importantísimos resultados para nuestra empresa. Sin duda, hemos cerrado el círculo sobre la investigación del albariño, desde la viña, gracias a la selección clonal, pasando por el conocimiento y control del proceso fermentativo, desarrollando una levadura ecotípica y terminando con la reciente patente relativa a la crianza biológica del vino final. Fin de la cita. Permítanme unos pocos minutos más, unos pocos de verdad, para una reflexión final. Hace tan solo un par de meses me preguntaban si los científicos españoles tienen espíritu empresarial. Y tuve que reconocer que, francamente, no. Que suelen carecer de él, al menos en la mayoría, pero tampoco es su vocación ni su profesión. Lo que también es cierto es que un buen porcentaje de ellos, no menos del 50%, son conscientes de la necesidad de estrechar relaciones con la empresa y están dispuestos a tratar de aportar su saber hacer a la resolución de problemas empresariales de base científica. Por eso, existen un centenar de OTRIs en nuestro país, lo que responde a una especie de declaración de principios de universidades y de OPIs, ya que son oficinas de transferencia de resultados de investigación. Y estas oficinas intentan colocar en el mercado una variada oferta tecnológica. Por eso, la Agencia Estatal CSIC cuenta, entre los 5 profesionales de reconocido prestigio de su Consejo Rector, con 2 empresarios, en este caso, empresarias.
y casi un tercio de los miembros de su consejo asesor científico provienen del sector empresarial, del sector productivo. Y ahora, permítanme que intente devolver la pregunta. ¿Tienen los empresarios espíritu científico? ¿Existe también en el seno de las empresas un centenar de oficinas dedicadas a formular la correspondiente demanda empresarial de I+D? ¿Cuántos científicos forman parte de sus consejos de administración? No se preocupen, no pretendemos de ninguna manera que los empresarios españoles tengan espíritu científico ni cultura científica. Para eso estamos nosotros y para eso nos pagan, además. Lo que sí nos gustaría, en cambio, es que los empresarios españoles se dotasen de los instrumentos para definir las demandas o necesidades tecnológicas de sus empresas, para explorar lo que hay en el mercado nacional o internacional del conocimiento y para dialogar con aquellos que tienen la oferta. Es decir, que además de los departamentos de marketing o similares con los que cuentan las empresas, se dotaran de departamentos de purchasing, scouting o piping, o como le quieran llamar. Imaginemos que frente a las OTRIs públicas existieran unos DERI, departamentos de exploración de los resultados de investigación. Imaginemos que las empresas tengan, como en el ejemplo de la polimerasa de Fi29, asesores científicos. ¿Aumentaríamos entonces nuestras capacidades reales de transferencia de conocimiento? Llevo años preguntándome por qué son así las cosas entre nosotros y no acabo de encontrar una respuesta que me satisfaga. La consabida disculpa de la falta de tradición tecnocientífica de nuestro país o del peso histórico de una cultura marcadamente humanista y rentista no me acaba de convencer, porque tampoco teníamos una gran tradición turística o una inveterada costumbre de donación de órganos para trasplantes o de una natación sincronizada femenina, y no nos está yendo tan mal en ninguno de estos casos. Por otra parte, no se crean ustedes que Finlandia o Corea del Sur tenían una gran tradición histórica de empresarios innovadores o de incorporación de las mejores tecnologías disponibles a la producción. Y ahí las tenemos hoy. Causan admiración a propios extraños, y todo ello en menos de 2 generaciones. ¿Cuál es, pues, la causa de este aparente divorcio y desinterés de nuestros empresarios por la investigación científica y el desarrollo tecnológico y al revés? No lo sé. ¿Cuál es la solución de este indeseable estado de las cosas? Pues tengo que reconocer que tampoco lo sé. Ahora bien, lo que sí sé, y estoy seguro, y creo poder demostrar y haber dado algunos datos de ello y argumentos convincentes, es que hoy se dan las condiciones para que el sistema público español de I+D aporte la base científica necesaria para el despegue tecnológico de nuestro sector productivo. Las actuales relaciones entre la investigación pública y el sector productivo privado van en aumento. Entre ambos sectores se puede completar el largo recorrido que va desde la investigación más básica hasta un producto final en el mercado. Pero el recorrido, insisto, no es inmediato, ni tiene por qué hacerse en cada sector de manera independiente. Solo, en fin, es mucho decir, solo requiere inversiones sostenidas y alianzas claras. Haber escalado en pocos años desde el puesto 30 del ranking científico mundial al puesto 9 no ha sido nada fácil. Y mantenerse entre los 10 primeros puestos tampoco está resultando fácil, pero ahí estamos. Y yo invito a todos los empresarios a que aprovechen la oportunidad que tienen al alcance de su mano. Termino ya con una cita de una obra escrita hace más de un siglo. Inicio. La posteridad duradera de las naciones es obra de la ciencia y de sus múltiples aplicaciones al fomento de la vida y de los intereses materiales. De esta indiscutible verdad síguese la obligación inexcusable del Estado de estimular y promover la cultura, desarrollando una política científica encaminada a generalizar la instrucción y a beneficiar en provecho común todos los talentos útiles y fecundos basados en el seno de la raza. Fin de la cita. Santiago Ramón y Cajal, Reglas y consejos sobre investigación científica, en su comienzo del capítulo 10. Se trata de la primera vez que aparece el concepto de política científica en español. Nadie mejor que Cajal, que fue el primer presidente de la institución madre de la que yo ahora presido, para expresar lo que los científicos españoles pensamos de nuestra actividad y nuestro compromiso social. Yo me permito, sé que es una arrogancia, pero bueno, me lo voy a permitir hoy, añadir algo a la reflexión de mi ilustre predecesor. El Estado tiene innegablemente un deber inexcusable de fomentar la cultura científica del país. Pero el segundo y el tercer sector, es decir, las empresas y las fundaciones, también tienen su parte de responsabilidad. Y los 3 sectores, indistintamente, tienen que saber que pueden contar con la mejor disposición de los investigadores. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rafael Rodrigo, por su intervención y vamos a comenzar el turno de preguntas que han llegado hasta la mesa del moderador por parte de los asistentes a este desayuno. Julio Rodríguez Villanueva, de la Fundación Ramón Areces, le dice que hay que recordar también al profesor Avelino Cormá Canós, del CSIC, el científico español con mayor número de patentes en España. Y a muchos otros. He puesto 5 ejemplos. Podría poner muchos más, pero el desayuno se hubiera convertido en cena. Otra pregunta. Sí. ¿Investiga el CSIC la descontaminación por hidrocarburos para combatir accidentes como el causado por British Petroleum en el Golfo de México? Sí, hay varios institutos que están en ello, no en este caso para este accidente, pero sí lo ha habido. Y de hecho, bueno, pues hay que mencionar que en el desastre del Prestige se formó un núcleo de crisis en el CSIC, agrupando a investigadores de universidades y 2 otros OPIs, y que hicieron un buen trabajo. Hay 2 institutos ahora mismo que hacen trabajo de este tipo, uno en Valencia, el Instituto de Tecnologías Químicas, que es un instituto mixto con la Universidad Politécnica de Valencia, y otro instituto, el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, que está en el campus de la Autónoma de Madrid. Hay 2 preguntas sobre el mismo asunto. Luis Mardones, de la Real Academia de Doctores de España, le dice: ¿por qué se ha perdido la ubicación del supertelescopio en la isla de La Palma, Instituto de Astrofísica de Canarias, a favor de montarlo en Chile? ¿Solo la calidad del cielo astronómico? Y otra cuestión, le dice, como astrofísico que es, ¿cuánto ha perdido España al no albergar el ELT? ¿Se verá afectada su capacidad de observación? Bueno, primero que tengo que decir que España es miembro de la organización de ESO, de European Southern Observatory. Hay 15 países miembros y eso es una votación entre los países, sobre todo basándose en la calidad científica y la calidad técnica del cielo donde se debe instalar el observatorio, el telescopio. Chile era un candidato más, el cielo de Chile, y el cielo de La Palma es sin duda excepcional, pero las cualidades de Chile para este tipo de telescopio hay que reconocer que en los informes técnicos y científicos superaban a las calidades de La Palma. Eso no quiere decir que La Palma sea un más sitio, al revés, es un fantástico sitio. Pero no solo por el informe científico y técnico, sino también porque hay otros elementos que hay que tener en cuenta, el coste y el mantenimiento de las instalaciones. El Observatorio Europeo del Sur tiene todas sus instalaciones en Chile. Chile no es miembro del Observatorio Europeo del Sur, pero todas las instalaciones están allí. Por lo tanto, la construcción de un gran telescopio y el mantenimiento de esas instalaciones es mucho menos costoso si tienes todas las instalaciones y toda tu capacidad cerca. Están a menos de 20 kilómetros. Y yo creo que eso es lo que fundamentalmente ha motivado que la elección sea Chile. ¿Eso significa una pérdida de capacidades para la astrofísica española? No. La astrofísica española compite en cualquier sitio del mundo. Y si está en Chile, iremos a competir allí porque somos miembros de eso y porque pediremos tiempo de observación y se nos dará si somos capaces de tener proyectos científicos adecuados. ¿Hay una merma de las capacidades tecnológicas españolas? Pues tampoco, porque en definitiva es el Observatorio Europeo del Sur quien va a construir el telescopio y serán las industrias europeas y las españolas, sin duda, las que se deban posicionar para obtener los mayores y mejores paquetes de trabajo. Voy a poner un ejemplo. El gran proyecto ahora mismo de eso se llama ALMA, se llama Atacama Large Millimeter Array, es un conjunto de radioantenas para instalar en el desierto de Atacama, en Chile. Es un proyecto entre el Observatorio Europeo del Sur, la National Science Foundation, Japón y Canadá. España, desde que es miembro de eso, de hace 2005, de hace 5 años, ha obtenido montones de contratos industriales y tecnológicos. Eso es lo que tiene que hacer, competir en el seno donde está. Así que no creo que tengamos pérdida ni científica ni tecnológica. ¿De qué forma la ley de la ciencia va a afectar al CSIC? Y, por otro lado, ¿qué espera de la ley? ¿Qué mejoras aportará al sistema de I+D? Y a los científicos, ¿cree que España ascenderá en el escalafón de la innovación con esta nueva ley? Pues afecta al CSIC como un miembro más del sistema de I+D, como debe afectar a todos los demás instituciones que componemos el sistema español. La ley tiene que proporcionar nuevas herramientas más flexibles que permitan al investigador tener una carrera investigadora más correcta y al tecnólogo también, tener más movilidad, no solo entre OPIs y universidades, que ya se tienen, sino también entre el sistema público y el sector privado, debe permitir, en definitiva, la flexibilización y la puesta al día de una ley que, por buena que sea, y es la ley del 86, pues ya tiene demasiados años. Al CSIC le va a afectar exactamente igual que a los demás, es decir, nos vamos a beneficiar sin duda.
Luis Losada, de Intereconomía, dice: ¿por qué fue destituido el responsable económico del CSIC? Fuentes oficiales hablan de diferencias en los modelos de gestión. ¿Nos lo puede traducir? Bueno, eso es muy sencillo. Cuando uno tiene un equipo de colaboradores y cuando pierde la confianza o se pierde la confianza en uno de colaboradores, pues es muy sencillo. Esta es la ley que impera en el sector público y que impera en el sector empresarial. Se pierde la confianza, se le cesa y punto. Otra pregunta hace referencia, dice: el CSIC sigue sin firmar un convenio de colaboración con Hacienda. Además, el nuevo modelo establece algunas restricciones. Hay quien apunta a los agujeros de varios millones de euros. ¿Qué hay de cierto? ¿Para cuándo el convenio en Hacienda? Supongo que se refiere un convenio con Hacienda en lo que se refiere a la devolución del IVA. Supongo que esa es la pregunta. Llevamos mucho tiempo detrás de ello y estamos a punto de hacerlo. De hecho, ya hay un preacuerdo. Es decir, que yo espero que a lo largo de este año cumplamos ese sueño, en definitiva, porque en definitiva que el hecho de que el CSIC no pague el IVA en algunas de sus actividades es exactamente lo mismo que tienen las universidades. Es decir, no pedimos algo excepcional, sino algo que es normal en la investigación y que le tienen además otros países, ¿no? Yo creo que a lo largo de este año. Miguel Ángel Gallardo, de Cita.es, dice: funcionarios del CSIC tienen cargos mercantiles en empresas a las que desvían recursos públicos y registran patentes valiosas por su cuenta, endosando gastos y riesgos al CSIC. ¿Qué hará usted con ellos? ¿No cree que las incompatibilidades y los conflictos de intereses lastran al CSIC? Bueno, si eso se hiciera por los niveles permitidos por la ley, pues claro que tendríamos que intervenir, pero si los niveles son los permitidos por la ley, pues está correcto. Es decir, esa es parte de la integración del sistema científico con el sistema empresarial. Lo que sí me gustaría aclarar es que no se trata de una competencia desleal, porque si eso fuera así, sí tendríamos que poner veto o coto, pero yo creo que en la mayoría de los casos, al menos en los que yo conozco, y si los conociera alguno se pondría coto, están en los términos legales, o sea que no tengo nada que decir en eso. Rafael Rodríguez Ponga dice: ¿qué perspectivas ve usted, señor Rodrigo, para la investigación lingüística y de humanidades en general? La extensión de la lengua española, el conocimiento de sus variedades, la enseñanza del español para extranjeros, la edición de libros, los métodos audiovisuales, la traducción automática, ¿no son campos de gran utilidad científica y práctica? Sin duda, y yo creo que las universidades hacen un papel fundamental en todo este tipo de investigación. El CSIC pone su granito de arena, no puede estar poniendo granos de arena grandes en todos sitios, pero un granito de arena fue sin duda la construcción de un centro de ciencias humanas y sociales en Madrid, que agrupaba a 7 institutos de distintas tendencias, desde historia hasta arqueología. En Madrid, 7 institutos que constituyen ahora, sin duda, el mayor centro de trabajo del mundo, y eso, de Europa, perdón, y eso ha llevado, de hecho, a concertar acuerdos con una sociedad hermana, la alemana, la Max Planck Gesellschaft, para llegar a acuerdos de construcción de unidades mixtas de investigación precisamente en campos de ciencias humanas y sociales. Así que para nosotros tiene una importancia capital y le estamos potenciando también su multidisciplinaridad, no solo que hagan una investigación clásica, en el sentido más clásico de la palabra, sino que además usen métodos modernos y que se relacionen con físicos a la hora, o con químicos a la hora de hacer preservación del patrimonio, por ejemplo, ¿no? Como especialista en la investigación del espacio, ¿qué le parece, señor Rodrigo, la política que está siguiendo en ese terreno el presidente Obama? Bueno, yo creo que es la adecuada a los tiempos, ¿no? Primero, si todo el mundo tenemos ganas de que, o alguien puede tener ganas de que el hombre pise la luna otra vez, yo creo que no lleva asociado un gran avance científico. Eso fue, en su momento, un gran avance tecnológico, más que científico. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es una política de exploración de nuestro sistema solar robotizada, y eso es lo que están haciendo, y eso es lo que está haciendo Europa también con la Agencia Espacial Europea. Así que en este tipo de políticas tengo que alabarles gusto. ¿Hay algún plan conjunto de investigación en Europa? ¿Cómo está el continente en materia de investigación de I+D+I? Bueno, pues perdiendo posiciones con respecto a otras naciones, como puede ser Estados Unidos, Japón o Corea, o incluso algunos de los que he citado antes, porque la política no llega a cohesionar correctamente todo el espacio europeo de investigación, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchos intentos de ello. Yo creo que los programas marcos de la Unión Europea han
hecho mucho por la investigación, y no solo por la investigación básica, sino también básicamente por la investigación aplicable, la investigación que se hace en empresas. Yo creo que ahora, con la constitución del European Research Council, dedicado mucho más a la investigación básica, tendremos una nueva oportunidad de demostrar que Europa unida es mucho más que cada uno por separado. Hablando de España, ¿en qué campos estamos mejor en investigación y en dónde necesitamos destacar o mejorar en el futuro? Bueno, en España, de las 20, no me hagan mucho caso, a lo mejor algún número se me baila, de las 24 disciplinas que tienen, digamos, diferenciadas en los índices, yo creo que estamos por encima de la media mundial y bastante por encima en calidad, en más o menos 10 o 11, en España en general. ¿Cuáles destacan? Pues, por ejemplo, físicas, ciencias del espacio, bioquímica e inmunología, ciencias agrarias, son las que están más arriba del todo, ¿no? ¿Dónde tenemos, desde el punto de vista científico, como país, una deficiencia? Pues quizás en tecnologías de la información y las comunicaciones, donde las empresas son fuertes, pero la investigación del país no. Ha pedido en su intervención una revisión del Sistema Nacional de I+D. ¿Tiene mucha fe en que esto ocurra? Algo de fe. Quiero decir, como he dicho antes, estos procesos no son inmediatos. Si uno no los pide y no lucha por ellos, jamás se conseguirán. Es decir, que algo de fe sí y algo de esfuerzo pondremos entre todos para que eso se haga. Yo creo que es fundamental. Es fundamental. ¿Cómo está afectando la crisis económica a la investigación en España? Pues claro que afecta. De hecho, los presupuestos, voy a hablar solo del CSIC, en este caso, los presupuestos del CSIC bajaron en este año más de un 13,4%. Eso significa que hay, digamos, que hacer un esfuerzo mucho mayor que antes en lo que se refiere a inversión. Evidentemente, cuando una institución llega a un determinado nivel, mantener ese nivel es también terriblemente difícil. Con presupuestos que suponen 120 millones de euros menos al año, es terriblemente complejo hacerlo. Yo dije al principio de este año, casi al final, cuando ya se conocían los presupuestos, que el CSIC era capaz, o íbamos a ser capaces de mantener el nivel de investigación en nuestros grupos, pero si eso era solo este año. Si se mantenía a lo largo de muchos más años, sería muy complicado mantener ese nivel. Y yo creo que las demás instituciones estamos en la misma diatriba, ¿no? ¿Cuál es la situación de nuestros jóvenes investigadores? ¿Qué futuro tienen en este momento? Pues yo le diría que prometedor. Muchas veces se habla de esta famosa fuga de cerebros, ¿no? De la gente joven que tiene que ir fuera a trabajar. Bueno, tiene que ir porque es parte de su formación. Es decir, lo normal cuando uno completa su tesis doctoral en una universidad o en un instituto de investigación, pues es muy aconsejable, yo diría que 100% aconsejable que salga de ese entorno, que vaya a otro sitio, que aprenda nuevas técnicas, que aprenda a relacionarse de otra manera y que aprenda a ser un poco independiente. Y eso es parte de lo que hacemos los españoles y por eso nuestros jóvenes se van, y es parte de lo que hacen los alemanes, los italianos, los franceses, y por eso vienen. El problema sería si el flujo fuera muy desigual, es decir, todos los españoles salen pero nadie viene. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos un problema. Ahí hemos ganado mucho en los últimos años. Y yo le diré que el conocido programa Ramón y Cajal de captación de talento en el exterior, español o no, el CSIC, el 35% de los que ingresan son extranjeros y no vienen de países, digamos, muy separados de nosotros, vienen de países incluso con una tradición científica mayor, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña. Esos son los países que más contribuyen a ese 35%. Es parte de la formación. Se hacen un postdoc aquí y vuelven a sus países. Para mí el problema fundamental de los jóvenes no es salir, es que tengan no asegurado el retorno, porque tampoco hay que asegurárselo, o sea, tiene que volver el mejor o captar al mejor. Tienen que tener posibilidades. Y eso es lo que debe permitir, desde mi punto de vista, y enlazo con una pregunta anterior, la ley de la ciencia. En la ley de la ciencia nueva, lo que intenta diseñar es una nueva carrera científica que permita precisamente obviar esa debilidad, ¿no? ¿Hay planes concretos para mejorar la relación, la colaboración entre el CSIC y la universidad? Y yo es que no sé cómo puedo mejorarla, o sea, es realmente complejo. Pero si alguien tiene ideas, hagámoslas. Pero ya he dicho, 45 centros o 46 centros del CSIC son mixtos con la universidad. Hay colaboración por doquier. La mayoría de los centros nuevos que se han hecho en los últimos años son centros mixtos con la universidad. Nuestros grupos participan en la docencia universitaria, sobre todo de tercer ciclo, de grado.
de posgrado, perdón. Los grupos científicos de la universidad participan en la actividad científica de los institutos del CSIC. En fin, hemos participado en los campus de excelencia internacional recientemente creados por el Ministerio de Educación en todos los ganadores, es decir, el CSIC estaba agregado a ellos. La otra cosa sería integrarnos en la universidad, pero yo creo que la universidad tampoco lo quiere, quiere la colaboración. Y con respecto a la empresa pública y la empresa privada, ¿se mantiene en un nivel aceptable esa cooperación o puede mejorar todavía en el futuro? Y debe mejorar. Ahí todavía hay margen, más margen, diría yo, de mejora, de colaboración. Bueno, yo creo que muchas veces, nosotros nos llamamos, decimos que somos muy abiertos a la colaboración. Bueno, estos son simplemente frases que se pueden demostrar, pero es verdad que tenemos todavía que aprender a abrirnos más a la empresa. Y la empresa también tiene que aprender que en el CSIC tiene un amigo, tiene un compañero de viaje. Es decir, no es algo que le pida a la carta al CSIC, es algo que se puede convenir. Y convenir siempre significa llegar a acuerdo entre dos o tres, y eso siempre es más difícil, pero yo creo que una de las asignaturas pendientes, y no es el CSIC precisamente la institución que la tiene más pendiente esta asignatura, pero todavía queda recorrido, es mejorar nuestra relación con el mundo productivo. Bueno, la última pregunta que nos llega, dice, aprovechando la nueva ley de la ciencia, ¿por qué no fusionamos todos los OPIs en el CSIC? Yo esa se la trasladaría al secretario de Estado, que pues está aquí está. Conmigo. Señor Petriz tiene la palabra, si quiere. Le ha tocado al final. Saben seguramente la mayoría de los presentes aquí que el borrador a fecha de hoy contempla una disposición adicional que habla de los criterios y la metodología con la que vamos a reorganizar los organismos públicos de investigación, que no quiere decir que la propuesta sea la integración en el CSIC. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a pasarle la palabra a don Manuel Azcona para que cierre este acto en nombre de los patrocinadores del mismo, la Fundación Ramón Areces y el Grupo El Corte Inglés. Gracias, Antonio. En primer lugar, quisiera excusar la ausencia hoy de Raimundo Pérez Hernández, director de la Fundación Ramón Areces. En su nombre, en nombre de la Fundación y del Grupo El Corte Inglés, me corresponde agradecer las intervenciones del secretario de Estado, señor Petriz, y del señor Rodrigo, presidente del CSIC, institución con la que la Fundación Ramón Areces mantiene una larga y fructífera colaboración, en la que también podemos encontrar numerosos casos de éxito en el ámbito de la investigación científica básica y clínica. Y a todos ustedes, gracias por compartir con nosotros esta nueva edición de España Innova. Muchas gracias.